Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11 y por supuesto mediante las redes sociales, en especial en YouTube como El Día RD. Muchas gracias a quienes comentan en el chat en vivo, a quien luego de publicado el programa también ponen sus comentarios. Nosotros de verdad que agradecemos esa fidelidad que nos muestran cada día. De inmediato, productora, vamos con el clima. En el día de hoy tenemos muchas noticias. Por supuesto, abordaremos el tema del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien, pueden regresar conmigo un momentito, abordaremos el tema del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien en el día de ayer agotó una larga jornada, unas 11 horas en audiencia, presentando sus argumentos de por qué él considera que no es culpable de los hechos que le imputa el Ministerio Público en el caso de Medusa, que lo pone a él como el principal imputado. Tenemos eso por un lado, por el otro conversaremos de política, tendremos en unos momentos a Juan Ariel Jiménez del PLD, miembro, pues por supuesto, distinguido de esa organización y a quien señalan también varias personas como uno de esos que podría asumir cargos principales dentro de esa entidad política. Eso es un poco más adelante, pero vamos ahora sí con el clima, porque el clima el clima puede marcar o definir la agenda de un país. Y en el caso de nosotros, que estamos en el Caribe y que todo lo que tiene que ver con el clima nos afecta, incluso para ir de un lado a otro, por supuesto que tenemos que ver esto. De acuerdo a lo que indica la ONAMED, los niveles de alerta para algunas provincias se mantienen. Por ejemplo, tenemos que en el sitio web de ONAMED, a esta hora, a las 6:02 de la mañana, tenemos que hay un total de 9 provincias en alerta y hay avisos para 14 localidades. ¿Cuáles son esas provincias que están en alerta? Y quisiera que quienes están en esas provincias nos comentaran cómo está el clima ahora mismo. Tenemos a María Trinidad Sánchez, a La Romana, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Noel, está La Vega, por supuesto, La Vega nunca falta en este tipo de noticias sobre el clima, está La Altagracia y Azua. Esas son las 9 provincias que se encuentran en alerta en estos momentos. Ahora bien, hay provincias localidades más bien, que tienen avisos. Estas son 14 en total y componen primero a todo lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, lo que comprende el Gran Santo Domingo, está Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Plata, El Ceibo, Peravia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Atomayor, Samaná, Pedernales, Santiago y Dajabón. Prácticamente todo el territorio nacional o una gran mayoría del territorio nacional se encuentra bajo estos niveles de aviso que emite la ONAMED. Vemos, por ejemplo, que para este miércoles, de acuerdo a lo que indican, en las horas de la mañana se esperan que hayan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas provincias que yo mencionaba que están en alerta. Y en la tarde, lo que dice la ONAMED es que esa actividad se replicará en Monseñor Noel, la gente de Sánchez Ramírez, la gente de Santiago, La Vega, Barahona, San José de Ocoa, entre otras provincias aledañas. Así que esto es lo que se espera en cuanto al tema del clima. Quisiera, por favor, también decir que en el día de hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora que hablamos sobre el tema del clima, eso es un aspecto importante. Vemos, por ejemplo, cómo aquí en nuestro país hay muchos temas con relación al medio ambiente que tenemos que tener muy en cuenta porque de eso dependeremos hacia un futuro. Yo doy la bienvenida a mi compañera Edith Febles. Muy buenos días, Indira. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Hoy un poco más abrigada porque esta gripe que está sacudiendo, si dejo la garganta, mi cabeza está como un biombo. La verdad es sí, que sorprende. O sea, estás bien en un momento y al ratito ya estás
tomado por los diferentes tipos de gripes que hay ahora. Y es que a pesar de la lluvia, por ejemplo, en esta mañana, nosotros tenemos una temperatura de 26 grados en Santo Domingo. Te puedes imaginar, o sea, está lloviendo, está lloviznando, está fresco al parecer, porque la sensación térmica disminuye un poco. Sin embargo, la temperatura es de 26 grados a esta hora de la mañana. Si nos vamos a Santiago, Santiago tiene una temperatura de 23 grados. Ah, mira, dice Domingo Pichardo en el chat que él está desde Punta Cana y que allá hace mucho calor, pero también hay humedad. Bueno, San Juan de la Maguana tiene 22 y vamos a ver Higüey, que no necesariamente es Punta Cana, pero son vecinos. No es lo Sí, mismo. no es lo No es lo mismo. mismo. 26 grados tiene, claro. Es una temperatura de calor. Como calor dejado ayer Jean Alain Rodríguez cuando se presentaba para la conclusión. Ya esto quedó en estado de fallo. El juez ha fijado fecha el día 25. El 28 de junio. 28, perdón, 28 de junio 28. va a ser la lectura de la decisión del magistrado, que además no es solo la decisión de si estos imputados van a juicio de fondo, sino una serie de alegatos, de alegaciones, una serie de solicitudes, de requerimientos que le llaman incidentes en los procesos judiciales. Hay jueces que dicen, bueno, vamos a ir conociendo cada incidente, pero generalmente casos de esta naturaleza, por ser complejos y hay tantos incidentes, tantos abogados, generalmente dejan los incidentes para fallarlo todo con el fondo, es decir, ahí tiene que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, si el Estado Dominicano puede perseguirles a través de una oficina especializada de recuperación de bienes, cosa a la que ayer, por ejemplo, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó oponerse. Dice que si ya el Estado le persigue a través del Ministerio Público, entonces ¿cómo es que tiene otra oficina? Lo mismo decía recientemente el representante de una de las empresas, o sea, hay un asunto que, por ejemplo, en este aspecto, el juez tendría que fallar, determinar la legalidad de todos los procedimientos y todo lo que se hizo aquí. Nosotros hemos querido esta mañana tener una mirada en esa exposición del ex procurador general de la República. Estamos hablando de más de 100 audiencias, muchas horas de trabajo, horas y horas y horas que no necesariamente todo el mundo le prestó atención a esa lectura, por ejemplo, Ni ellos de más de mismos. 12.000 páginas. Sí. Sin embargo, Jean Alain Rodríguez dice que le extrañó que no hubo debate, pensaba que iba un poco para el debate, no sé qué le dejarían entonces al juicio de fondo, pero así están las cosas. Quiero saludar esta mañana para comenzar a Germán Marte. Muy buenos días, Germán, antes de entrar con esa presentación ayer. ¿Cómo amaneces? Se me cayó el periódico. Muy buenos días, queridas compañeras. Yo amanecí muy bien, al pie del cañón, tranquilo, celebrando estas declaraciones y esta hazaña de Adrián Beltré, que va para el Salón de la Fama, quinto dominicano. Eso hay que celebrarlo, señores. Los dominicanos tienen madera, sobre todo para el deporte, o para lo que sea que se metan, así que se destacan. Ahí está Adrián Beltré, que dio unas declaraciones interesantes. Los canales 11 y Teleantilla, Telesistema y Coral, estaremos transmitiendo esa exaltación al Cooperstown, al Salón de la Fama de este dominicano. Es el quinto que lo logra, así que estamos muy, muy orgullosos de ese gran dominicano, Adrián Beltré. Bueno, efectivamente, más adelante tenemos un poquito Sí, de vamos a hablar esto. un poquito de eso. Vamos a comenzar la audiencia preliminar, que es el proceso preliminar, es la audiencia como que limpia el proceso. Es el juez que recibe la acusación del Ministerio Público y le dice, vamos a limpiar acá, vamos acá, esto tiene mérito, esto no, Sí. y manda un proceso ya más o menos en compartimentos a otra jurisdicción, que sería el juicio de fondo. El juicio de fondo. Aquí no se determina si alguien es inocente o culpable. O sea, al final, cuando el juez salga ese día, no va a decir el señor Jean Alain Rodríguez es inocente o es culpable. Lo que tiene que decir es si toda la información que ha suministrado el Ministerio Público y tomar en cuenta la defensa de él, tiene méritos para ir a un juicio de fondo donde probablemente, quizás, su responsabilidad penal resulte comprometida. Si un Ministerio Público lleva una acusación disparatada, carente de pruebas, una acusación arbitraria, le toca a ese juez como una puerta de entrada al sistema judicial determinar, miren, esto no vale o esto sí vale. Entonces, para que estemos claros que después de todo este tiempo no se va a determinar si es inocente o culpable. No. A mí me llama mucho la atención el tiempo que toman los procesos penales en República Dominicana. Yo he estado siguiendo por mucho tiempo, por ejemplo, los procesos en México o en Colombia. En Colombia recientemente
Hace aproximadamente un año hubo un crimen que conmocionó a la sociedad colombiana, que fue la de una joven que pinchaba discos, era, era un poco artista, estudiante, y fue ultimada por un ciudadano norteamericano a quien conoció en las redes sociales. Fue una cosa muy bárbara. Ayer lo condenaban a 49 años de prisión. Entonces, ha pasado un año, este hombre se escapó, lo arrestaron, su camino a Turquía, lo arrestaron, fue llevado a Colombia, fue juzgado, procesado, conocieron las medidas y finalmente condenado. También hubo, para guardar la diferencia, usted puede decir, bueno, es un crimen común, un delito así, pero hubo un crimen, que fue un crimen que también conmocionó de un fiscal paraguayo que estuvo en Colombia, estaba de luna de miel, fue ultimado por una banda, mientras estaba con su esposa, recién casado, en una playa, y ese proceso en un año y medio, y era el crimen organizado, y Colombia lo resolvió. Nosotros tenemos muy largos los procesos, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el caso Medusa, apenas son 2 veces a la semana, y mira que el juez lo intentó, que fuera más veces, pero todo el mundo tenía que hacer algo, todo el mundo tenía un compromiso, pero también es una audiencia que quedó clara. También es, Edith, la primera vez en mucho tiempo que el sistema judicial se enfrenta a casos de esta magnitud, porque no solamente tiene, por ejemplo, el Poder Judicial el caso, y el Ministerio Público incluso, el caso de Medusa, sino que hay otros relacionados con la corrupción administrativa, el Calamar, Coral, etcétera, 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 que tienen el pulpo, que tienen que ver con un reto, un gran reto para todo el sistema judicial, que además de llevar estos casos, tiene que agotar una agenda de otros, y eso es algo que a lo largo de todo este proceso han referido tanto jueces como de parte del Ministerio Público. Que este sistema se ha entrenado muy bien para juzgar a los menesterosos, a los robos famélicos. Pero bueno, vamos, yo recuerdo, por ejemplo, de Montecristi fue que nos llegó un caso del robo de un chivo, alguien que robaba chivo y otro que robaba yuca. Y otro que robaba chinola. Y otro que robaba yuca. Creo que fue y lo grande tierra, fue, por Miche o San Alamar, por ahí, robándose una docena de chinola y lo apresaron y lo condenaron. Que el robo de la yuca salió más cara que la del chivo. También, yo recuerdo esa. Sí. Dice, es más cara, que solo en la justicia podía ser más cara la yuca que el chivo. Eso pasó aquí. Alguien, claro, me hace notar que el tema de corrupción tiene una naturaleza distinta a los temas por ejemplo, de criminalidad o de asesinatos o ese tipo de cosas. Es un tema bastante complejo y evidentemente eso no lo ignoramos, pero yo sí recuerdo la audiencia donde el juez intentó ampliar las horas para el conocimiento de este caso y le fue prácticamente imposible. Pero bueno, vámonos a conocer algunos elementos. Yo quisiera puntualmente decir esta exposición, esta es una audiencia que duró poco más de 11 horas en el día de ayer, tomando en cuenta también los recesos, pero eso es lo que dura la transmisión, poco más de 11 horas. Él expuso durante 10 horas. Efectivamente. 10 horas estuvo Jean Alain argumentando. Lo último que le faltó fue, yo te decía, compararse con Jesucristo, una cosa bellísima, una exposición muy fluida, con muchos argumentos. Pero está muy interesante, fueron 10 horas, pero está interesante. Vale la pena escuchar la parte, porque como no hemos escuchado, Germán, a Jean Alain desde que comenzó, él mismo lo decía, pues vale la pena que él tenía que decir, y hay algunos elementos que salen ahí. Vamos en orden. Nosotros hemos escogido puntualmente algunos momentos y lo estamos haciendo directamente de la transmisión porque anoche todavía no era posible ni descargar el documento ni hacer ediciones, sino que lo vamos a hacer de forma directa ayudado por nuestra productora. Y le he pautado el primer momento, que es cuando se refiere a la acusación en sí misma. Una acusación que él está juzgando de mentirosa, de una falacia, una mentira, una venganza, una locura. Él usó mucho esa palabra, venganza. La venganza y todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, él entiende que eso es que le cogieron con él. Vamos a escuchar ese primer momento. Lo que dice esa acusación es una de las locuras más absurdas que jamás se haya escuchado en un tribunal. En ningún punto de esa incoherente acusación hay algo que pueda ser remotamente considerado racional.
Todo el que se encuentra hoy en esta sala de audiencia es menos inteligente de lo que era, por tan solo haber escuchado lo poco que se entendió. Por escuchar eso que se llama acusación, hoy todos somos más brutos. Cada mentira dicha deja una deuda con la verdad, y tarde o temprano la deuda es siempre pagada. Este proceso ha sido llevado desde antes de iniciar en los tribunales como el proceso más violatorio a los derechos humanos y al debido proceso posiblemente jamás visto en nuestro país. Los imputados son escogidos por ser opuestos al gobierno con expedientes sin pruebas, solo anclados en falsos testigos amenazados o chantajeados o oportunistas. Bueno, ahí está lo que señala Jean Alain Rodríguez con respecto a la acusación. Él considera que esos testigos, unos por miedo, otros amenazados, otros por oportunistas, son los que están en su contra, y considera, y lo dijo varias veces, que esta es una acusación cuyo sustento solo está remitida al testimonio de estas personas. Vamos a ver un momento donde Jean Alain habla, y es un momento que todos los medios refieren, y es particularmente como esa parte personal, donde él dice cómo le ha afectado la acusación, cómo esa acusación ha afectado a sus hijos, cómo él considera que es una persecución, cuánto ha perdido en el trayecto, las muertes que ha tenido, todo eso. Me dicen, por favor, para entonces pasar a este segundo momento. Los últimos 5 años han sido muy duros, llenos de ataques y una feroz persecución que no se la deseo a nadie. Además de lo que se ve, lo obvio, sepa usted, magistrado, que durante este proceso, a modo de ejemplo, he perdido a mi abuela, mi hermano murió de un cáncer, mi padrastro murió de un infarto, mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica mientras me observaba en la televisión que me paseaban esposado con casco y chaleco antibala. Luego de estar en la clínica, murió también. Mi madre y mi esposa han perdido su salud y la paz. Mi familia entera está sufriendo y sigue sufriendo. Mis hijos están creciendo sin el acompañamiento integral de un padre. Durante este proceso he tenido que operarme en 5 ocasiones los ojos. Cargo con un grillete electrónico que lesiona mi salud ante la inflamación que ha generado esta persecución política, habiendo depositado ya 3 certificados de especialistas indicando que es lesivo a mi salud. Y si no lo sabe, sepa usted que cargo con 3 enormes piedras en los riñones que hace más de 3 años debí sacarlas y no las he podido sacar para no retrasar ni un día este proceso. Sí, honorable juez, y usted no lo sabe, cada vez que usted me ha visto en esta sala, en las más de 100 audiencias que hemos tenido, de más de 12 inhumanas corridas horas, he cargado con esas 3 piedras, con ese dolor, y aún así no he fallado a una sola audiencia por ese motivo. Como parte de esta venganza, estos señores le enviaron esa absurda acusación al gobierno de los Estados Unidos. Y luego de tener más de 20 años de excelentes relaciones con ese amigo país, le solicitaron y le insistieron día a día que me quitaran la visa a mí y a toda mi familia. Dicen que eso se soluciona cuando se soluciona esta acusación, y puedo vivir con que lo hagan conmigo, a pesar de que haya perdido todo mi historial médico en Estados Unidos. Pero que lo hagan con mi esposa y con mis 2 hijos menores de edad es un acto de crueldad, abusivo, con el cual no estaré conteste nunca. Mis hijos tienen sus médicos en Estados Unidos y por ellos, por esa cruel acción, mis hijos han perdido ese derecho y esa necesidad. Mis 2 hijos, desde antes de yo ser servidor público, estudiaban en el mismo colegio norteamericano, recibiendo incluso honores del propio actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como usted lo puede ver en pantalla. Y ellos procuraban, al igual que yo y toda mi familia, poder asistir a universidades extranjeras. Pero mis verdugos, en su insaciable venganza, le han quitado ese derecho y sueño a esos 2 niños. Quizás usted pueda enmendar parte de este abuso con un acto de no al lugar,
o al menos eliminando todas las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que son las más evidentes que nunca sucedieron, que por demás no hay pruebas, ni nadie lo ha señalado que así fuera. Bueno, ahí está Jean Alain Rodríguez refiriéndose a cómo él estima han sido los últimos años de su vida. Germán, hay dos momentos cruciales, la calificación de la acusación y el impacto que ha tenido en su vida. Tres, así miren, así, tres enormes piedras tiene Jean Alain, piedras, dijo él. En los riñones. Bueno, en los riñones, sí, piedra en los riñones. Sí, porque puede ser que fuera piedra en un macuto. Pero 3 piedras en los Solo riñones. Rogelio, como el mi padre, amigo. como el padre. No, porque como la gente no necesariamente escucha y tú dices 3 piedras, hay que decirle en los riñones. No, porque me llamó la atención que él dice 3 enormes piedras. A mi piedras. juicio, él comete un error. ¿Cuál es el tamaño? Porque, así, miren así. Él comete un error porque va como zigzagueando. De momento se presenta como la víctima y de repente arremete. Es decir, es como un zigzag que va dando izquierda, derecha, defensa y ataque, así va Jean Alain en estas 10 horas más o menos que fueron los que duró exponiendo, más las pausas, como dijo Edith, más de 11 horas duró aquello. Y me llama la atención que se victimiza, dice que sus hijos, pero ¿cuántos hijos de dominicanos van a los Estados Unidos a atenderse? A veces no van ni al hospital de aquí, a veces no tienen atención ni aquí. Entonces él pone eso como una gran tragedia. Dice que las autoridades dominicanas han presionado a las de Estados Unidos, pero entonces somos el imperio nosotros, a esa colonia, neocolonia norteamericana que tenemos los dominicanos. Me llama mucho la atención. Solo quería sugerirle a la gente que le gusta el cine, y a propósito de lo que está pasando con este caso, que vean una película que yo vi hace muchos años, es de 1987, Bernardo Bertolucci, El último emperador se llama la película, que es como una persona que tenía todo, que se ha criado allí en la ciudad prohibida de China, yo estuve allí también, por cierto, y luego pasa a ser, termina como jardinero, le quitan todo, un hombre que tenía toda una corte para eso. Aquí hay gente que se cree que nació en la nobleza, que es de la nobleza, y que no son seres de otra galaxia. Eso que dice el ex procurador de que es un chivo expiatorio que es un ataque político, un chivo expiatorio él para llegar a otras personas, bueno, vamos a ver si el juez se lo cree. El juez, recuerde que este es preliminar, esto era como ha dicho Edith, es el proceso para ver, ok, sí, se puede ir a juicio de fondo, vamos. Y entonces el 28 ya habrá que comenzar todo el proceso. Esto ya está llegando a su final, es una buena, las tácticas dilatorias que se han implementado durante todo el proceso ya no tienen mucho cupo en este sentido. Pero a mí me llamó la atención las 3 piedras que él tiene en los riñones y también eso de que sus niños ahora están, ¿verdad? Tú que no tienen ir a su médico, no pueden ir al médico allá a los Estados Unidos. Sí, pero, bueno, es de esperar que él obviamente no iba a decir, yo soy culpable, todo lo que dice el Ministerio Público es cierto. Era de esperar que él presentara una defensa porque era la oportunidad que tenía, que se dilató mucho o poco, ya esos son otros 500, pero era de esperar que él aprovechara este espacio que duró todas esas horas para presentar todos los argumentos que él consideraba, por los que él consideraba de que el Ministerio Público estaba equivocado, porque ya cuando pasen a juicio de fondo ya sería otro proceso. Ahora que tú mencionas, Germán, el componente político, eso fue un aspecto que a mí me llamó poderosamente la atención y que pienso que como venimos de unas elecciones, también como que continúa con todo ese tema de señalar el por qué ganó uno y el por qué ganó otro. Hubo un momento en la presentación de los argumentos de Jean Alain donde él se refería a ese componente político y mencionó las pasadas elecciones. Él decía tal cual, el resultado de las pasadas elecciones es un ejemplo de esta persecución que tienen en mi contra, y se refería a un plan maquiavélico. Él utilizó muchas frases bien interesantes. Sí, entonces él decía, esto fue un plan maquiavélico y el resultado de las pasadas elecciones lo demuestra, porque él se refería a que
primero fueron por el ex procurador y luego siguieron con otros ministros de la pasada gestión. Entonces ahí él en cierto modo sigue con un discurso de la oposición principalmente que decía, bueno, esta es una persecución política, están señalando a nuestros ministros y a otros funcionarios porque hay un cambio de gobierno y porque este gobierno, este actual gobierno encabezado por Luis Abinader y por el PRM tiene esa meta de señalar a todos los que no compongan, no formen parte de su organización política. Entonces eso fue algo que él refirió entre todos los argumentos que, así como tú decías, Herman, involucraron a la familia, involucraron a la salud, pero hay otros momentos que recopilamos. En definitiva, hay dos pilares para la acusación según él. O sea, él cree que esa es una acusación por motivos políticos, de oportunismo, de destruir un partido, y que él era como la puerta giratoria. Pero fíjate que el PLD se distanció de ese discurso, que en principio todo fue lo que argumentaba, pero luego dijo, bueno, no, que, que al principio no lo dijo con él. A Jean Alain lo apartaron, pero los del Calamar lo apoyaron, al punto que fueron pero que en principio el PLD lo que decía, no, que se siga el debido proceso. Claro. Cuando llevaron lo del Calamar, yo incluso hice una movilización y tal, pero posteriormente, cuando 18 de 21 dijeron, bueno, sí, yo no solo que metí la mano, metí la pata, yo cogí cuarto y el testimonio de sobre todo por el dinero devuelto. Como Ángel López, y dinero, cientos de millones de pesos, señores, que esta gente devuelve. Imagina cuando usted devuelve 1.000 millones de pesos, ¿cuánto usted se cogió? ¿Cuánto? Entonces, el PLD hizo muy bien, yo creo que hizo muy bien al marcar distancia, ir retirando ese argumento, bueno, que se sigue el debido proceso, que es lo que corresponde. Y entonces Jean Alain los retoma eso, creo que en vano. Pero decía dos cosas que según él motivan la acusación. Por un lado, el elemento político que lo sustenta en varios momentos de su exposición, y por otro, se refiere a la venganza. Evidentemente, él entiende que, ustedes recuerdan lo que hizo Jean Alain Rodríguez, que fue su punto, yo creo que él tuvo dos momentos claves en su gestión. El concurso de fiscales, a los que le destinó bastante rato, sí. Que era un fiscales con fichas marcadas. Que tú denunciaste y que te sacó de un canal por eso. Básicamente, sí. No voy a entrar allá, pero sí que las fichas estaban marcadas. Y siempre he dicho que no se trata de los fiscales, sino de hacerle pensar que ellos le debían su carrera. O sea, que un fiscal, probablemente muchos de ellos hubiesen ganado en buena lid. Pero sí, pero ¿cómo era posible que se supiera antes? O sea, y eso quedó súper demostrado, al margen de cualquier debate. No fue un brujo que lo dijo, nadie es brujo, nadie puede leer el futuro. Y la otra cosa en la que dice que él tiene, o sea, el tema de la venganza, que para él es esencial, sí. Que tiene que ver con ese segundo momento que yo les digo, el de los fiscales, el de Miriam Germán, que es cuando él, enfrente del presidente de la República de ese momento, Danilo Medina y todo lo demás, sí. Tuvo aquel acto que ha marcado tanto. Infame. Sí. Ese acto que ya lo hizo encontrarse de lleno con el pueblo dominicano, que dijo, espérate, ¿cómo es posible? Donde se inventó, por ejemplo, que Miriam Germán tenía una gran villa y esa villa se documentó en una casita. Entonces le llamaba la Gran Villa, todo era lujo y todas las cosas. Recuerdo que ella decía que los demás juzgan a uno, no por cómo uno es, sino porque como ellos son. La magistrada Miriam Germán, llegada a la Procuraduría General de la República, se apartó de este expediente. Este es un expediente que lleva adelante el PESCA, que está destinado, el departamento destinado a la persecución de la corrupción administrativa, y ella no figura en el expediente, pero él siempre ha pensado, y ahí manifiesta que esto es una vendetta, una venganza. Y sobre Miriam Germán, Edith, también decir que ayer él incluso dijo que de ir a juicio de fondo este proceso, porque ahora están en la etapa en que se decide si va o no a llevar como testigo. Él llevaría a Miriam Germán como testigo y a su primer suplente, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira. A quien menciona varias veces por las negociaciones. Dice un abogado que está en el programa que yo le pregunté y ella está obligada a ir. Dice, si el juez, si la propone como testigo y el juez la admite como testigo, ella está obligada a ir, tiene que ir.
pero dice el amigo, no veo relevancia alguna a eso. Sí. Entonces vamos con el tercer momento tiene de la mucha relevancia exposición. porque él diciendo que él llevaría a la procuradora Miriam Germán Exacto, Brito a sí. un juicio de fondo. Porque podría parecer como hasta intimidante Claro, o pretensión sí. intimidante. O sea, paren ahí porque si no lo llevo a todos. El tercer elemento que vamos a poner ahora es cuando se refiere a un amigo en particular. Varios de los que fueron amigos de él han dado testimonio en su contra, han llegado a acuerdo con el Ministerio Público. Hay uno en particular que al parecer le duele más. Y es evidente por la forma en que lo dice y el contexto que ofrece, que él se refiere a Rafael Estefano Cano Sacco. Rafael Estefano Cano Sacco fue jefe de gabinete de Jean Alain Rodríguez. Me dicen que es igual de malo. Era horrible con el personal. Sí, Rafael Cano tenía jugadas bien pesadas. Bueno, si jefe de gabinete. Era parte, era alguien clave y duro Clave, en todos los segundo. procesos, era el segundo, y en todos los procesos que ahí se jugaron, era parte. Era tenido como mano derecha de Jean Alain Rodríguez, Rafael Cano Sacco. En todo. Cuando comienza el proceso, Rafael Cano Sacco se va. Y entonces hay una disposición, una solicitud de arresto que llega a la Interpol. O sea, República Dominicana gira solicitud de arresto y de hecho el Ministerio Público llegó a decir que él había sido arrestado en España. Ese que está en España. Porque él tiene vínculos con España, vínculos familiares con España y también de residencia y demás. Entonces, posteriormente se da cuenta que Rafael Cano Sacco ha llegado a un acuerdo del cual no se ha dado tantos detalles. O sea, como esto es una audiencia preliminar, todavía no se deposita todo lo que Rafael Cano Sacco tendrá, y ahorita Indira mirando la acusación, pero todavía es prematuro, pero Jean Alain Rodríguez sabe que este es su hombre de confianza. Y ahí incluso en este testimonio que ustedes van a ver, hace una de las cosas más duras que le puede ocurrir a alguien, y es que le sacaliñen la comida. Le saquen cara que le dio comida. Sí, aquí la gente lo entiende mejor con el sacar en cara, sacaliñar. Eso es palseibo que... Eso es... No, en todas partes. Así. Díganme una cosa, los que están ahí en el chat, ustedes no conocen la palabra sacaliñar, yo creo que eso es bien Pero dominicano. es más, Eso no es sí, pero Dime, que es el más Cibao se sacar usa en también. cara, sacar en Mi cara. mamá No, mira, sacar en muchacho, cara para los déjate estar escritores, sacaliñador. para los poemas, pero eso es de sacaliñando. Para un cibaeño. Eso es lo más duro que le puede ocurrir Para a una los gente, cibaeños, sacarle sí. sacaliña. Pero te pueden Sí. sacaliñar cualquier cosa, pero que te sacaliñen comida, dice yo te La digo, miseria mira, humana. No, pero bueno, él Que te se siente saltaron la así, barriga, pero ¿qué él miseria? le está Sácate. diciendo y nadie duda, probablemente sea cierto. No, Vamos a pero- ver lo que dice Jean Alain Rodríguez en este momento. Sacaliñador. Magistrado, las personas que más he ayudado en mi vida son las que en el momento más importante me traicionaron y que han mentido en esta acusación para salvarse. Y esto es muy duro, pero es la verdad. Es duro entender que la vida no se compone solo de rosas, sino también de espinas. Fui arrestado sin tener la menor idea de lo que había hecho. Y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado. A iniciativa de él se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa, a quien me invitó a sentarme con su familia, a quien te dio de comer a ti y a tu familia. Tener temor a ser arrestado es comprensible. Escapar y esconderte está mal. Y sé que no todos soportan una persecución o prisión, lo sé, lo entiendo. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa. Y eso nunca lo seré yo. Más adelante vamos a ver que él vuelve a mencionar a Cano Sacco, porque Cano Sacco representaba una empresa, de hecho el Ministerio Público así lo decía. Una de las empresas, por ejemplo, que ayer mencionaba el ex Procurador General de la República, figura en la acusación recibiendo poco más de 50 millones de pesos sin dar un golpe, sin ofrecer ningún servicio. Entonces, él era el hombre clave, no solo para las empresas que estaban asociadas a ellos, sino también para la parte política, del movimiento político, que en un momento determinado él también lo señala. Así, Renovación, que cambió de nombre con el tiempo y da testimonio de eso. Cano Sacco, indudablemente, como es parte,
siempre cuando el Ministerio Público negocia llega a un acuerdo, vamos a decir, con una de las partes en un proceso, es con gente clave que tiene información que da. Entre más cercano a la persona imputada principal esta persona, más valiosas serán las informaciones porque tiene acceso, tiene conversaciones, tiene audio, se supone, y era gente que vivía en un estado de absoluto poder juntos. Cano Sacco y Jean Alain Rodríguez eran amigos desde la infancia. Él está hablando de una amistad de más de 40 años. De más de 40 años. Porque Amigos. Lo que pasa es que ellos coincidieron, así como Víctor, que también trabajaba, Víctor Inver, y otros. Era un grupo que habían sido estudiantes juntos de primaria. Yo aquí incluso mostré la fotografía en un momento determinado. Sí. Una foto que todavía su vieja escuela tenía colgada en la pared de esa promoción, donde habían varios de ellos que habían coincidido en su educación primaria, siguieron siendo amigos, y posteriormente, cuando Jean Alain Rodríguez va al CIRD, al Centro de Exportaciones, ¿verdad? Ahí entran a trabajar. Y cuando se traslada a la Procuraduría General de la República, estas mismas personas van con él. Su equipo. Y él es su equipo de confianza, y él tenía absoluta confianza en Cano Sacco. Entonces no es extraño que él sienta, yo creo que fue el único momento, y cuando él habla incluso, como que se le quiebra la voz, dice, y esto no es fácil. O sea, fue ese momento, dice, a mí, y fíjense que lo pone en la categoría, me arrestan, y a poco de estar arrestado, me entero, y con todo lo que dice del arresto. Evidentemente, la vida de aquel cae en un proceso judicial, el que entra en un proceso judicial, se trastorna, de eso no hay dudas. Y más gente que no vio quizás en el futuro la posibilidad de que eso ocurriera. Es decir, cuando se actúa, cuando se tiene poder, tú no piensas nunca que vas a estar desprovisto del poder. De ahí que nacen los excesos, de que no piensas que tienes esa posibilidad. Entonces, bueno, las muertes familiares, la situación que tuvo. Él se quejó hasta de la celda donde estuvo, dijo, aislado, era que estaba solo para que no le hicieran nada por unos, creo que 600 días, que por cierto, cuando estaba construyendo para el nuevo modelo y la cárcel, la nueva Victoria y todo, hace un reportaje con Nuria Piera, donde dice que no importaba que los colchones fueran, porque Nuria le dice, pero esos colchones están bien delgaditos. Y entonces él dice, no, porque es una cárcel, no es un resort. Mira, entonces, lo último que le faltó fue compararse, yo decía, y no lo digo con sarcasmo ni nada, lo digo claramente, lo único que le faltó fue compararse con Jesucristo, porque ahí se estaba comparando con Nelson Mandela, en ese, aislado, solitario, la peor violación de los derechos humanos. Pero volviendo al tema de lo que él llama la gran traición de la gente de que él más amaba, que más quería, a la que más ha ayudado, se equivoca nuevamente a mi juicio, cuando arremete contra Wilson Camacho, no solo contra esta gente, él dice, a ese que hoy es mi verdugo, refiriéndose a Wilson Camacho. Sí, pero no lo puso entre lo que más quería. No, por supuesto que no, pero que lo ayudó. Me refiero no dijo que pagó. Me refiero, eso fue un poco más adelante. Sí, pero dice pero no como ayuda, ¿no? Sí, lo dice como ayuda, que él lo ayudó siendo el procurador y que pagó pasaje para que se fuera a hacer cursos y tal y tal. Ese que hoy es mi verdugo. Para que se formara. No, pero yo digo, perdón, que dice la Procuraduría General de la República financió, pero que él asumía que cuando la Procuraduría pagaba un viaje de alguien que fuera era el mismo. Sí, porque también se confunde. Si tú caías en gracia o no, o sea, esa es la parte, pero está un poquito más, pero en términos como personales, verdaderamente personal, que es con el corazón, que dice, me duele, dice, he sido traicionado por amigos. Claro, dentro de esta acusación, y es un proceso de que comenzó hasta ahora y hasta hace pocos días, porque lo de Víctor Inver fue hace apenas varios meses. Un poco antes de las elecciones. Exacto, ¿no? Que se manifestó y se sentó en el tribunal y dijo, he llegado a un acuerdo y voy a demostrar y voy a decir, y no solo en mi palabra, ya no porque tiene un acuerdo con el Ministerio Público, sino porque va a ser una defensa positiva, lo dijo su abogada, de modo que varias voces, Ingrid Hidalgo, varias voces que son parte del proceso,
y que figura entre los principales imputados, le sacaron la alfombra a Jean Alain Rodríguez. Yo no quisiera dejar de lado a Rafael Cano Sacco porque, primero, por la importancia que tiene en este proceso y porque le consideran como el testigo estrella de la Fiscalía, aunque se encuentre en España. Él adquirió la nacionalidad española hace un tiempo. Y algo que refiere el Ministerio Público en la acusación de unas 12,000 y pico de páginas es que con el testimonio de Rafael Estefano Cano Sacco, también probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública y que en el caso del plan de humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política de cara a sus aspiraciones presidenciales. Ahí, ese para mí es clave en cuanto a la acusación de Jean Alain. Este y Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez, es el trípode, Jean Alain, Cano Sacco y Estefano, y el Jonathan Rodríguez, eran como los que amarraban todo, ok, tienes que darme tanto y así. Se lo entregaban en efectivo, se lo entregaban en el parqueo de plazas, se lo entregaban directamente en la casa y ellos a su vez lo llevaban a donde este señor. Pero me quedo con esta frase épica. Vamos a ver, dice Jean Alain, después de llamarle malagradecido, traidor, etcétera, 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 esta que le queda de película. Los hombres pueden caer. Yo la tengo esa. ¿Tú la tienes? Sí, yo la tenía anotada. A mí me impactó. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Pero eso Jean Alain, para que usted vea. Y sí, es que es una frase repetida en circunstancias sobre todo políticas y muchos líderes la han usado. Pero depende de quién la diga, mamá. Bueno, Cano Sacco, y bueno, algo que me hacen notar y agradezco en el caso de Cano Sacco, porque Cano Sacco está como testigo, no aparece como imputado. No. Entonces, no, porque es en la etapa de juicio. Y gracias, Ogla. Mira, en la etapa que cubrió justicia, Ogla Enesia, que esta hora me hace un apunte, y es que Cano, en caso de Cano, se va a la etapa de juicio. Ahí vamos a saber el tipo de acuerdo que llegó con el Ministerio Público, pero no hay dudas Están en de etapa que Jean de Alain instrucción Rodríguez ahora. sabe que en el caso de Cano es el caso de mayor riesgo, porque era su mano derecha. De hecho, nosotros en los cortes, si vamos a compartir algunos que tenemos, porque vamos rápido, ya son el 44, hay momentos en los que hace referencia a recibir dinero y demás. Uno de los aspectos que citaba Indira de lo que dice el Ministerio Público que va a aprobar con el testimonio de Cano Sacco, está el tema de las contribuciones a las campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana, campañas políticas donde personas que eran contratistas, en este caso de la Procuraduría General de la República, otorgaban dinero al mismo tiempo para las campañas políticas. Vamos a ver ese momento donde dice, han querido involucrarme, como que yo estaba metido en el activismo político. Veamos lo que dice. Me acusan también de recibir contribuciones de campaña de manos de suplidores, cuando la verdad es que esas supuestas contribuciones las recibieron otras personas que se encargaban del tema político mientras yo era Procurador General de la República, y que las mismas, conforme se aprecia en ese expediente, aparentarían no ser ilegales en la mayoría de los casos, ya que provenían de fondos privados, de manos de suplidores que ganaron las licitaciones con el mejor precio. Una práctica común y deplorable que hoy está más presente que nunca, pero no sancionable respecto a mí. Y eso es lo que se observa en esas pruebas, aunque el novelesco expediente acusatorio tenga un relato distinto. Ahí no hay un cheque, una transferencia, ni un solo papelito que diga que yo he recibido valores de nadie. Uno que otro testigo que ha sido manipulado, extorsionado y chantajeado para darle un giro a esas donaciones y colocarlas como si fueran sobornos. Si fueran sobornos, el Ministerio Público estaría obligado a acusar a esas personas y someterlas a la justicia. Y no hay un solo supuesto sobornante que nos acompañe hoy en esta sala. Reitero, esto que me está sucediendo, si este tribunal no lo detiene, le sucederá a casi todos los actuales funcionarios que recibieron cientos de millones de pesos en donaciones de campaña de manos de suplidores del Estado. Y de nuevo, me refiero solo a los más serios. Eso es que están haciendo absolutamente todos los actuales funcionarios
y me refiero de nuevo a los serios, de esos que me acusan a mí, si usted no lo detiene, a ellos, que sepan mañana que serán acusados, con la única diferencia y agravante es que yo no he recibido dinero y que además de todo, muchos de ellos la recibieron y en algunos casos han sido incluso categorizados como provenientes del narco. Tenga en cuenta además que en el expediente se aprecia un sinnúmero de cosas que la mayoría del que nos escucha pensaría, eso no me va a pasar a mí porque yo no he hecho nada. Y no acaban de entender que yo tampoco, yo no he violado la ley y que en todo ese expediente no hay una sola prueba en mi contra, más allá de testigos. Testigos pocos, testigos que no son testigos, testigos que han sido obligados a mentir. Aunque le parezca fantástico, en mi caso identificaron, para armar este caso, a una encargada de almacén. Ahí está el donde, bueno, primero está que fue en varios momentos, vengan con nosotros, que descalifica a los testigos, pero hay una cosa importante porque él dice ahí sobre este caso de recibir contribuciones de campaña a manos de suplidores de la Procuraduría General de la República. Hay dos situaciones y es que esas empresas, por ejemplo Masur, que él hace referencia más adelante, toma distancia y dice, esas empresas o las negociaciones con esa empresa o todo lo que tenía que ver con esa empresa, la manejaban otros, específicamente Cano. Soluciones. Entonces, esa búsqueda ahí no tenía que ver Todo conmigo. Cano, dice él. La otra cosa es, las contribuciones que esas empresas hacían, dice, toma distancia, yo no tenía que ver con eso, pero hace una acusación, está haciendo un señalamiento, dice que los funcionarios, que hay funcionarios serios de este gobierno, que han recibido miles de millones y que están recibiendo dinero de contratistas del Estado e incluso de narcos. Si eso fuera así, si alguien está recibiendo y el mismo ex procurador tiene noticias de que existe un funcionario que recibe un dinero de narcotráfico, pues tiene que denunciarlo por su nombre porque eso lo que tiene que ir es a juicio también. O sea, es como si ustedes establecen este precedente, sepan que a ustedes les puede tocar. Como a También Rosa Amalia Pilar. Sí, pero también parte del criterio de que no hay tal independencia del Ministerio Público, que esto es una acción del Ejecutivo, porque lo digo, es una acción política. Exacto. Y entonces ustedes están limando cuchillo para su propia garganta porque ustedes están haciendo lo mismo. Es una venganza y se demostró en las elecciones. Lo que está señalando. No me hagan nada que después le puede pasar a ustedes. Es un poco por ahí. Qué pendejo. Hay un siguiente Perdóname. momento. No, yo no tengo que perdonar nada, tú eres libre. Ella no, ella Por no. eso No me tú sale eres otra vez. libre Qué pendejo y- también, ay. libre. La gente, habla con la gente y hay mucho tipo de gente mirando el programa. Sí. Vamos a ir ahora al siguiente momento que también refiere El activismo político, que fue parte de su conversación. Claro que hoy no agotaremos todos los temas que tienen que ver con esto porque es una audiencia, fueron 10 horas y hay diferentes Muy temas, rica. el tema carcelario, el tema de las compras, Los alimentos, podridos. los todo eso. mexicanos. Él se refería a todo. Sí, los todo. mexicanos, Le habló de todo. Fueron los 10 horas, bots, fueron 10 los horas. bots, que el periodismo nunca fue más libre, bueno, todo eso. Pero Y lo podemos más agotarlo. chulo, que no lo vimos, Eh, porque no tocaba, lo más chulo cuando él comienza, o sea, ojalá lo puedan ver, dice, puedo dormir tranquilo, como aquello de que puede tener paz en medio de la tormenta, es decir, que puede dormir tranquilo, como el obrero, el jornalero que va a una Bueno, hay muchos a una granja, ¿no? Sí, Muy bueno, ese es el chulo. momento de la granja cuando comienza. Sí. Vámonos Puedo con dormir el tranquilo. último momento, por favor, de lo que hemos escogido. Yo estuve en el activismo político y que tenía toda una estructura política, pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se prueba. Y nosotros sí le hablamos con pruebas. Le depositamos nuestra carta de fecha 17 de agosto del 2016, cuando renunciamos, cuando tomamos una licencia de todas las actividades del Partido de la Liberación Dominicana. De nuestra membresía al Comité Central, la pusimos en pausa. Y ojo, magistrado, la ley no obliga a poner en pausa nada. La ley simplemente dice no participar en actividades políticas. Eso es lo que manda la ley. Y no penal. No tiene una sanción penal.
Pero en esos 4 años no solamente no participamos en una sola actividad política, sino que no participamos en nada, ni en discusiones, ni en temas políticos, en lo absoluto. ¿Y qué hicimos? Delegamos en el señor Rafael Cano toda responsabilidad vinculada a la política. Encárgate tú. Ahora bien, existía un movimiento de apoyo político que venía creciendo de tiempo y años atrás. Inicialmente se llamaba Cambio en los 90 y luego pasa a llamarse Renovación. Yo le demostré, honorable magistrado, cómo del año 2016, primer semestre, había una contabilidad muy organizada del uso de los recursos que ingresaban a través de una cuenta bancaria. Pero a partir de agosto nosotros nos desprendemos, nos alejamos y delegamos esa responsabilidad en manos de Rafael Cano y de Víctor Lora. Los movimientos externos existen en cantidades industriales. Cientos y cientos cada partido los tiene. Eso no es ilegal. Mire, por ejemplo, una foto acá del actual señor presidente acompañado de 20 movimientos externos en la campaña del 20. Eso no es ilegal. Existen, lo contempla la ley, y mientras estuvo bajo nuestro mando, hasta agosto del año 2016, no hubo nunca ningún tipo de situación con ese movimiento externo. Ninguna de las imputaciones, señalamientos que usted tiene ahí sobre Renovación datan de previo a agosto del 2016. Ninguna, magistrado. Todo el tema surge, ni siquiera después de agosto, en los años de campaña, 20, 19, ahí es donde está todo lo que se puede indicar en esa acusación, donde yo no participé. Y lo digo yo, no, además de que no hay prueba, que diga lo contrario, nosotros sí le depositamos, la tiene en pantalla, 2 certificaciones como prueba a descargo, una del Partido de la Liberación Dominicana, adicional a nuestra carta de solicitud de licencia, donde ellos certifican que no participamos en ningún evento, en ninguna actividad y que no hubo ningún tipo de vinculación. Segundo, la coordinadora de movimientos externos certifica que Jean Alain Rodríguez renunció a la representación del movimiento Renovación en agosto del año 2016 y que quien la asumió, participó y estuvo presente en todo fue Rafael Estefano Cano Sacco. Nada ilegal, pero que no digan que era yo. Ahí están las pruebas. Bueno, ahí está, Cano Sacco era el jefe de gabinete, Sí. se queda representando al movimiento político y los que contribuyen, que Sí. son contratistas de la Procuraduría, Déjamelo con él. es con el jefe de gabinete. Mira, en el expediente 12.234 páginas se detalla con precisión, nosotros aquí hablamos un poco de eso en su momento y ustedes lo pueden ver, lo que detalla es el modus operandi de esta mafia que se instaló en la Procuraduría General de la República, de cómo ese jefe de gabinete, mano derecha de él, compañero y malagradecido, según sus palabras, era el que recibía todo y el otro y otras personas de la Procuraduría, eran 2. Entonces se lo llevaban luego a él. Cuando él dice que no hay un solo cheque, ni un solo recibo, claro, porque eso es en efectivo, la mafia no da cheque, dime, mira, una transacción, te estoy pagando esto como parte del soborno. No, eso es en efectivo. Eso es en efectivo. Entonces él está diciendo, por eso no habrá nunca ningún cheque, ninguna cosa ahí. Y lo otro, señores, grave, y yo espero que sea la última vez que ocurre, es que este señor está admitiendo que él es miembro del Comité Central del PLD. A eso el PLD seguro que no se lo agradece, mucho menos en esta etapa que no está todopoderoso, sino un poco... Por lo menos que era miembro cuando asumió No, del Comité Central, sí, miembro del Comité cualquiera. Central. Ajá. Pero que no Central. sabemos su estatus ahora. No. Pero que en ese momento era en miembro del receso. Comité Central. En la acusación hay unas imágenes que lo Sí, ponen así. claro. Entonces, estamos hablando de un cuadro político. Oye, el que llega al Comité Central primero ha sido simpatizante, ha sido activista, o un cuadro importante, intermedio, después nacional y después llega a ser Comité Central. No llega cualquiera, ahí está la cúpula del partido. Y que él diga, él admita, inbox, ¿cómo que se dice? Así. No. Que resalte eso, que viene el Comité Central, pero además... Pero lo que eso te habla es del tema de la independencia del Efectivamente, Ministerio Público, sí, eso de quiero que resaltar. procedían directamente. Exacto, y que la enorme, la abismal diferencia que hay entre él y una persona como Miriam Germán, que no tiene esa
militancia política, que tiene posiciones políticas, cierto, pero no militancia ni vínculos con un determinado partido político. Y ojalá que eso jamás vuelva a ocurrir en la República Dominicana, porque él no solo que era miembro del comité político, del comité central del PLD, sino que tenía su propio movimiento, su propio proyecto político que él denomina Renovación, que venía creciendo. En esa época no era público, no se sabía que había, pero nosotros sí nos dijeron que había un proyecto y era un proyecto presidencial. Él le llama Renovación. Y bueno, en un momento determinado que se parecía a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Los refieren en el mismo chat. Perfil, mismo perfil. Lo pusieron en el chat. De hecho, Sí. el equipo que trabajó con Enrique Peña Nieto es el mismo que trabajaba entonces para todo lo de imagen y demás. Que bueno, él contrató, pero hay mucho. Déjame decirte que él contrató a una senadora y publicista mexicana que estuvo aquí, le pagó millones creo que $2 millones le pagaron a esa señora por venir, y fue de la que armó de alguna manera todo ese proceso de campaña sucia de las granjas de bots, que no son más que personas o todo lo se programa para atacar a, qué sé yo, a periodistas que opinen sobre él, le atacaban, le mandaban los bots. Que te atacaron a ti, que atacaban a Uchilora, sí, que nosotros atacaban dijimos, a porque Zapete. había un local que estaba establecido, una granja especial que estaba en la Plaza Fernández. Sí, hasta nosotros vimos. Él dijo que él no fue ahí. Frente a Multicentro. Y entonces recibí la información en ese momento de que estaba operando una oficina ahí. Esa oficina, según la acusación, y la que pasa a ser testigo, o sea, la contratista de la oficina, los que estaban trabajando, pasan a ser testigos en la acusación, fue desmantelada al otro día de nosotros decirlo. ¿Tú sabes cómo se llamaba la muchacha, y la entonces, señora esta? Ajá. Alejandra Lagunes. Sí, pero la que estaba aquí es diferente. Esa es la de allá, pero la que estaba en esta oficina, que dio es de aquí, la que estaba en la oficina. Que era amiga del hijo de Uchi y también atacaban a Uchi. Sí. Ajá. Entonces, Exacto. cambiaron y ahí vino un artista muy famoso. Al otro día le entraron al artista, que por cierto, yo lo referí, él me llamó y me dijo, ay, Edith, yo no tenía nada que ver. No, yo no digo que tenga nada que ver, sino que al otro día estaba ahí. Pero hay muchísimos elementos aquí, solo que cuando dice de la libertad absoluta de los periodistas, yo les sugiero buscar un artículo. Si ustedes ponen en cualquier buscador, ponen Procurador Pau Pau, se van a encontrar un artículo del periodista Claudio Acosta de ese momento. Hablando de las formas y de las maneras, busquen Procurador Pau Pau. Yo le digo así porque quizás con el título se pierdan, porque es el extraño comportamiento del procurador, pero cualquier procurador en cualquier parte del mundo puede ser extraño, pero lo de Pau Pau es bien dominicano, entonces ponga Procurador Pau Pau. Hay muchos elementos más, evidentemente, y que serán objeto de conversación. Esta ha sido, digamos, una audiencia a la que se le ha dado seguimiento por muchas semanas, son muchos meses, y lo que falta ahora es la decisión del juez. Ese juez tendrá su fallo y lo que debe determinar no es si es culpable o inocente, sino que todo eso que está ahí debe ir a un juicio de fondo. Parece que consciente de que hay pocas posibilidades de que el juez diga no, todo el mundo para su casa, que aquí se rompió la taza, le dice por lo menos que quite algunos de los postulados de la acusación, por ejemplo el tema de lavado de activos, él se lo pide en un momento determinado. Sí, él lo refiere. Pero no tenemos más chance, de hecho estamos pasados por la hora, tenemos otros elementos, recibimos algunas informaciones, otras también del área política, y hoy tenemos una conversación con un hombre que vale la pena hablar ahora. Hablando con él podemos tener una idea de hacia dónde marcha y cómo camina y cómo será este proceso que comienza a vivir el Partido de la Liberación Dominicana. Juan Ariel Jiménez, que es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente de ese partido, y que es una persona joven, que algunos están diciendo, ábranle paso a gente como él en el PLD, que tiene unas posturas bastante claras, académico, está con nosotros esta mañana para hablar de ese proceso que comienza a transitar el Partido de la Liberación Dominicana, que se presta a hacer un proceso interno de renovación. Así que vamos a ir a la pausa. Gracias a ustedes por estar esta mañana aquí y regresamos de una vez. Buenos días.